Hola, en este ejercicio vamos a estudiar una función de inversión y el efecto que sobre la misma tienen algunas variables económicas, como el PIB, que va a ser la variable x sub 1, y el tipo de interés, que es la variable x sub 2. Además de estas dos variables, se ha introducido una variable ficticia, d sub t, que toma valor 1 para datos superiores a 1985 primer trimestre, y además tres variables ficticias estacionales, S1, S2 y S3, que toman valor 1, pues respectivamente en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. No se ha introducido la ficticia del cuarto trimestre porque si no haría colinealidad exacta con el término constante. Entonces se ha estimado pues esta especificación completa del modelo, donde se incluyen, fijaros, las variables en logaritmos, las variables, la de la inversión, la del PIB y la del tipo de interés. La del tipo de interés no está en logaritmos, pero sí que aparece la variable ficticia multiplicada por el logaritmo del PIB. De esta manera tenemos también discriminado si el efecto del PIB sobre la inversión es distinto antes de 1985 y después de 1985. Por lo tanto, fijaros que los parámetros que acompañan a las variables en logaritmos, como es este beta sub 2, al ser una especificación log-log, tendrá una interpretación de elasticidad, mientras que los parámetros que acompañan a las variables sin logaritmos, sus efectos indicarán en porcentaje pues el incremento que sobre la variable endógena tiene multiplicando por 100 el valor del parámetro y en porcentaje pues ante un cambio en la respectiva variable explicativa. Por ejemplo, beta 3 sería multiplicando por 100 y en porcentaje el efecto del incremento de una unidad en el tipo de interés sobre la inversión. ¿De acuerdo? Bien, se ha estimado este modelo con todas las variables, como digo, y una segunda versión del modelo que no incluye las variables que afectan a los efectos estacionales en cada trimestre. Entonces tenemos aquí los resultados del primer modelo completo. Nos dan también la suma residual de este modelo y tenemos a continuación el modelo M2, que es el mismo sin incluir estos tres efectos estacionales y también con su respectiva suma residual. El tamaño muestral es 100 y los valores entre paréntesis son las desviaciones típicas estimadas de cada parámetro. Entonces, primero se nos pide que contrastemos si la función de inversión se ve significativamente afectada por el componente estacional al nivel de significación del 5%. Entonces, lo que nos están preguntando es la significatividad conjunta de los tres parámetros que acompañan a las variables explicativas. Es decir, en este caso, podemos formular la hipótesis nula de esta manera, como los parámetros beta 5, beta 6 y beta 7, si son conjuntamente 0 los tres, en cuyo caso diríamos que no hay efectos estacionales sobre la inversión. Este contraste lo podemos hacer a través del contraste F de diferencia de sumas residuales entre el modelo reducido, que sería el modelo M2, y el modelo amplio, que sería el modelo M1, y multiplicado por T menos K y dividido por R, que es el número de restricciones, que en este caso son 3. K se refiere al número de parámetros del modelo amplio, que en este caso, pues si sumáis los parámetros que se han estimado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son estos 7 betas, pues ahí está, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta F, pues 152, que es la del modelo restringido, menos 72, que es la del modelo amplio, partido por 72,86, multiplicas por los grados de libertad, 100 menos 7, divides por R, que son los tres parámetros sobre los que hacemos la hipótesis nula,
y esto da un resultado de 33,87. Ahora comparamos este valor del contraste con el punto crítico de una F al 5%, con 3 y 93 grados de libertad, que es 2,71. Por lo tanto, al ser mayor el valor del estadístico que el valor crítico, se lleva al rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, diremos que los tres efectos estacionales que hemos estimado, pues sí que son conjuntamente significativos. Por lo tanto, las inversiones sí que se van a ver afectadas por estos componentes estacionales. En el segundo apartado de este ejercicio se nos pide que comentemos la verdad o falsedad de estas cuatro afirmaciones. La primera de ellas nos dice: manteniendo todo lo demás constante, las inversiones esperadas para el primer trimestre son un 0,076% menores que las del cuarto trimestre. Esta afirmación es falsa porque si nos fijamos en el parámetro estimado, exactamente es 0,076, pero la interpretación de esta variable del primer trimestre sobre las inversiones es un modelo logarítmico lineal, porque la variable ficticia no está tomada en logaritmos, como es lógico. Por lo tanto, la interpretación de este parámetro beta 5 debe hacerse multiplicando por 100 y desde luego en porcentaje. Por lo tanto, 100 por beta 5 y en tanto por ciento, esto indicará el cambio en las inversiones ante un cambio en el primer, es el efecto sobre la constante del modelo, que en el primer trimestre aumentará en este porcentaje, en 100 por beta 5, ¿de acuerdo? Respecto del cuarto trimestre, que es justamente el valor de la constante del modelo. Por lo tanto, la primera afirmación es falsa. La segunda afirmación nos dice: manteniendo todo lo demás constante, las inversiones esperadas del segundo trimestre son un 3,5% menores que las del cuarto trimestre. En este caso sí que es correcta la afirmación, porque justamente el efecto diferencial del segundo trimestre sí que se calcula, en este caso igual que el anterior, pues como 100 por el parámetro estimado y en porcentaje. Por tanto, el parámetro estimado valía 0,035, que al multiplicarlo por 100 esto es el 3,5%. Por lo tanto, afirmación correcta. La tercera afirmación nos dice: manteniendo todo lo demás constante, las inversiones esperadas del tercer trimestre son un 6,09% mayores que las del cuarto trimestre. En este caso ocurre lo mismo que en el apartado anterior. El efecto del tercer trimestre, en este modelo logarítmico lineal, es 100 veces el parámetro estimado, en este caso beta 7, y en porcentaje. Por lo tanto, como el parámetro estimado salía 0,0609, al multiplicarlo por 100, esto es el 6,09%. Y respecto del apartado D, nos dice: manteniendo todo lo demás constante, las inversiones esperadas para el tercer trimestre son un 9,59% más altas que las del segundo trimestre. Esto también es correcto, porque para comparar cuánto más altas son las inversiones del tercer trimestre respecto del segundo, debemos calcular la diferencia entre los parámetros estimados para, pues justamente, el tercer trimestre respecto del segundo. Es decir, esto afecta a los parámetros estimados beta 7 y beta 6, que son las del tercer trimestre 6,09 y las del segundo menos 3,5. Entonces la diferencia entre estos dos parámetros será 6,09 menos y menos es más. Por lo tanto, un total de 9,59% es lo que diferencia las inversiones de este segundo trimestre de las del tercero. ¿De acuerdo? Las del tercero son un 9,59% mayores que las del segundo. Por último, tenemos un tercer apartado en este ejercicio, en el que también tenemos que razonar la verdad o falsedad de estas cuatro afirmaciones que nos dan aquí. La primera nos dice: la elasticidad renta en el segundo periodo es estadísticamente superior a la del primer periodo. Debemos fijarnos en este caso en el parámetro beta 4, que acompaña a la variable ficticia multiplicada por el logaritmo del nivel de renta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al estar multiplicada esta renta por la variable ficticia que nos delimita el periodo anterior a 1985 y posterior a 1985, además el parámetro que acompaña a esta variable
como la variable está medida en logaritmos y la variable endógena también, pues el parámetro se interpreta en términos de elasticidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es correcto interpretar este parámetro beta 4 como esa diferencia entre la elasticidad del primer periodo de la del segundo periodo. Por lo tanto, este 0,138 sí que es en porcentaje, porque en estos modelos doblemente logarítmicos esto hay que ponerlo en porcentaje, es el incremento porcentual en la variable endógena, cuando en este caso la renta se incrementa un 1%. Y esto indica que en el segundo cuatrimestre, en el segundo periodo a partir del año 1985, la elasticidad será un 0,138% mayor que la del primero. La segunda afirmación nos dice: estadísticamente no existen diferencias significativas en las inversiones esperadas en el segundo y en el cuarto trimestre. Entonces, aquí tenemos que mirar pues la significatividad del parámetro estimado en beta 6 y a partir del T-ratio, lógicamente. Entonces tenemos que dividir la estimación de ese beta 6, que es 0,035, dividida por la desviación típica, que era 0,0107. Esto nos da un T-ratio de 3,27, que es mayor que el punto crítico de la T de Student, al nivel de significación habitual del 5%. Este valor crítico es 2 aproximadamente. Por lo tanto, pues no podemos aceptar la hipótesis nula de no significatividad individual y acepto la significatividad individual de la inversión del segundo trimestre. Es decir, que estoy aceptando que este parámetro es individualmente significativo. Por lo tanto, la afirmación que se nos dice de que no hay diferencias significativas es falsa, porque sí que las hay. El tercer apartado, el apartado C, nos dice: un aumento en una unidad en el tipo de interés supondría una disminución del 16,2% en las inversiones. Esto es correcto, porque si nos fijamos en el parámetro estimado de la variable del tipo de interés, que era x2, pues en este caso, al ser esta variable estar sin logaritmos, tenemos un modelo logarítmico lineal. Por lo tanto, la interpretación hay que ponerla en términos de el parámetro estimado multiplicado por 100 y esto en porcentaje. Entonces, como el parámetro estimado era 0,162, el efecto de un cambio en el tipo de interés sobre las inversiones será del 16,2%. Por lo tanto, la afirmación es correcta. Y en cuarto lugar, el apartado D nos dice: el intervalo de confianza al nivel de significación del 5% de la elasticidad renta antes de 1985 es 1 y 2. Entonces tenemos que fijarnos en el parámetro beta 2, que nos da justamente la estimación de la elasticidad renta antes de 1985, porque si quisiéramos saber la elasticidad después de 1985, deberíamos añadir la estimación del parámetro beta 4, que era el de la variable ficticia multiplicativa. En este caso, como nos piden antes, en el primer periodo, antes de 1985, vamos a calcular el intervalo de confianza únicamente del parámetro beta 2 estimado. Entonces, este intervalo de confianza se hace sumando y restando el producto de su desviación típica por el valor del T de tablas a epsilon medios. En este caso, pues la estimación de beta 2 era 0,78, la desviación típica también nos la daban, 0,27, y multiplicamos por 1,99, que es el valor de tablas de la T. Entonces esto nos sale 0,78 más menos 0,54, un intervalo con un límite inferior de 0,24 y un límite superior de 1,32, que es distinto del que nos decía en el enunciado de la pregunta, que era 1,2, por lo tanto no es igual este intervalo de confianza, por lo tanto la afirmación que se nos decía allí es falsa.